Hola chicos, buenos días. Bueno, pues tal y como os dije ayer, vamos a seguir con la materia. A ver, antes de nada, os comento algunas cositas, ¿vale? Lo que os dije ayer, ya os he colgado en la plataforma una colección de ejercicios bueno, pues como no vamos a poder, digamos, hacer un examen propiamente dicho, pues se trata de que trabajéis esos ejercicios y los hagáis por vuestra cuenta, ¿vale? De esos no os voy a mandar las soluciones, ¿de acuerdo? Vale, entonces son ejercicios que tenéis toda esta semana y toda la semana que viene para hacerlos. Son ejercicios de todo lo que hemos visto en esta evaluación, que sería lo que haríamos en el examen que ya deberíamos de tener hecho. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, nos tocaría hacerlo esta semana. Entonces, bueno, pues nada, os dejo la colección de ejercicios. Para resolverla, pues lo resolvéis manuscrito, lo hacéis a mano y luego pues o escaneáis los folios, o sacáis una foto, unas fotos con el móvil y me lo adjuntáis. Importante, a través de la plataforma no os va a dejar subirlo, entonces enviádmelo a mi correo, ¿vale? Os escribo si queréis el correo aquí, ¿vale? Mi correo, a ver, un momentito, mi correo es ivan.gelop@jfil.es, ¿vale? Enviádmelo a este correo. Bueno, es el correo desde el que os envío yo las cosas, es decir, desde lo que os he enviado los ejercicios resueltos y toda la historia, ¿vale? Entonces, bueno, pienso que no tengáis ningún problema. Lo que os digo, lo de los ejercicios, los escaneáis o le sacáis una foto con el móvil y me los enviáis, ¿de acuerdo? Es suficiente, es decir, quiero que trabajéis con ellos y que los resolváis vosotros, ¿vale? Son ejercicios de BAU. Algunos, otros son ejercicios, bueno, pues hay algunos muy cortitos, tipo hay un ejercicio transformador, por ejemplo, que es prácticamente inmediato. Hay ejercicios cortitos y hay otros ejercicios que son ejercicios tipo EVA, ¿vale? Tenéis 10 días para hacerlos, ¿vale? O sea, no, tampoco quiero saturaros con un montón de cosas, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar con las clases virtuales a través de, bueno, pues esto de la pizarra digital bueno, de lo que nos proporcionan las TIC, ¿no? Así que vamos a empezar con la parte de física cuántica para seguir avanzando. A ver, estos vídeos yo os voy a mandar los links, os los voy a dejar colgados en la plataforma. Todos estos vídeos los voy a colgar en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, yo entiendo que pues esta semana es final de evaluación, a lo mejor estáis un poquito más cargados de trabajo. No hay ningún problema, se quedan allí, podéis verlos la semana que viene o incluso un rato por la mañana en las vacaciones, los veis los 4, 5 o 6 vídeos que sean, pues os pegáis un atracón de física, que tampoco está mal. Y es interesante, ¿eh? A ver, está bien. Entonces, bueno, lo que os digo, os quedan colgados en YouTube, os mando los links, así que bueno, pues ya vosotros os administráis el tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, hemos terminado la parte de óptica y vamos a empezar con la parte de la física moderna, ¿vale? Toda la parte de lo que es la física cuántica, ¿vale? Entonces, bueno, pues la primera parte, a ver, no vamos a seguir el mismo orden exactamente que viene en el libro, ¿vale? No vamos a seguir exactamente el mismo orden que viene en el libro por una razón, porque en el libro empieza con la parte de relatividad. Y la parte de relatividad tradicionalmente no ha caído en EBAU, ¿vale? Si vemos qué tal, pues la vemos al final del todo. No es, o sea, no nos perjudica para nada el dejar esa parte para el final. Yo creo que todo lo contrario. Y vamos a ver fundamentalmente física cuántica y física nuclear primero, que eso sí que es lo que es importante de verdad, es lo que ha caído en EBAU tradicionalmente y por tanto, pues lo que tenemos que llevar mejor, ¿no? Bueno, entonces mirad, la física cuántica, que es una palabra así como muy rimbombante, que parece que es una cosa como súper difícil y súper tal, que no os asuste, ¿vale? No lo es. No es a nuestro nivel, quiero decir, ¿vale? Es decir, a niveles más altos, pues sí, porque tiene unas herramientas matemáticas y unos operadores matemáticos que hacen echar humo los cerebros, ¿no?
pero a nuestro nivel no lo es. A nuestro nivel es una cosa muy conceptual, muy de entender los conceptos y muy bueno, pues un poco casi como lo que hemos visto en toda la física de este año, ¿no? Es un curso de física general y son cosas que es muy de entender los conceptos, saber aplicar los conceptos y las ecuaciones que hay que aplicar en cada momento, ¿no? Entonces, ya os he dado el formulario, ¿vale? Tenéis la hoja del formulario y pues dependiendo del tiempo que tengamos, de lo que dure todo el estado este de aislamiento y confinamiento y demás y todas estas cosas, pues os pasaré el formulario de física nuclear o no, pues dependiendo ya de lo que tengamos que avanzar, ¿vale? Bueno, importante, del formulario iremos viendo las ecuaciones que hay que saberse. ¿Cuáles hay que saberse? Pues prácticamente las que están recuadradas, ¿vale? Las que están recuadradas. Entonces, bueno, lo tenéis todo en el formulario y no os preocupéis porque lo iremos viendo muy poquito a poco y lo vamos a entender, ¿vale? Os digo lo mismo que os he dicho al empezar cada uno de los núcleos de conocimiento de todo el curso, ¿vale? No os asustéis. No os asustéis porque esto puede impresionar un poquito al principio, pero vais a ver que una vez que cogemos un poco el tranquillo y que damos un poco de... masticamos un poco las cosas, les damos un poco la vuelta y todas estas cosas y en cuanto las manejamos un poquito vais a ver que lo entendemos todo perfectamente y que lo vais a manejar sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es la física cuántica? A ver, esa palabra que parece como tan subida de nivel y que parece tan rimbombante no es más que una parte de la física muy moderna, ¿vale? Porque toda esta parte que se le llama física moderna por algo, ¿vale? Es todo prácticamente del siglo XX, o sea, el siglo XX. Eso quiere decir que a nivel de escala de tiempo histórico, eso es ayer y antes de ayer, ¿no? Casi ni antes de ayer por la noche y ayer, ¿no? Entonces, es todo muy moderno porque, bueno, pues sabéis que la ciencia ha evolucionado exponencialmente, ¿no? En el último siglo. Y sobre todo en lo que se refiere a tema del conocimiento del átomo, ¿vale? Bueno, pues la física cuántica, un cuánto es un nivel. La física clásica hablaba de la energía, de la materia, la velocidad, etcétera, todo ello como un continuo, ¿vale? La física cuántica no habla como un continuo, sino que habla como niveles discretos concretos, ¿vale? Quiero decir, si vosotros, por ejemplo, en la física clásica, por poner un ejemplo, pues la energía, pues imaginaos que una energía iba variando así, ¿no? Si esto es tiempo y esto es energía, vale, pues la energía iba variando así de esa manera con el tiempo, en un continuo, me da igual, o de forma lineal, o iba descendiendo, da lo mismo, ¿no? Bueno, pues en la física cuántica, si yo dibujo la variación de la energía con el tiempo, ¿vale? Son niveles discretos. O que baja, me da igual, ¿vale? Pero no es un continuo, son niveles discretos, niveles concretos de energía. Bueno, pues cada uno de esos niveles es un cuanto de energía. De ahí que se hable de la cuantización de la energía. La energía no es un continuo, sino que son niveles concretos, ¿vale? Bueno, vale, antes de nada, por eso os digo, en estas 2 o 3 primeras clases no os asustéis, porque vamos a ver como muchos conceptos al principio, pero todo eso va a acabar cobrando sentido, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces no os asustéis, repito, vamos a llevarlo con mucha calma, vamos a ir muy despacito, muy poquito a poco y concepto por concepto, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder entender un poco del punto de partida, ¿vale? Es hacer una revisión de la evolución histórica de lo que es el conocimiento del átomo, de lo que se ha tenido como modelo del átomo desde, pues, antes de Cristo hasta la actualidad, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces, a ver, esto no sé cuánto visteis el año pasado. A ver, esto es cierto que, por ejemplo, en esta parte de física moderna, la gente de química juega con una cierta ventaja con respecto a vosotros. Por eso yo siempre digo que lo suyo en segundo bachillerato sería que estudiaseis todo el mundo que vais por ciencias, física y química. Porque se complementan en muchos aspectos la una a la otra, ¿no? Y es verdad que eso es importante saber de las dos. Pero bueno,
Vamos a ver si nos ponemos un poquito al día. Lo de la evolución de los modelos atómicos, no sé cuánto visteis el año pasado, pero lo visteis en cuarto, y sé que lo visteis en cuarto, sobre todo lo sé porque os lo di yo. Entonces, estoy seguro de que lo visteis. Vale, vamos a ver si lo recordamos. Bueno, la evolución de los modelos atómicos, ¿dónde empieza? Pues empezamos en Grecia, ¿vale? Empezamos aquí, con en el siglo V antes de Cristo, el señor Demócrito. Demócrito fue el primero en la historia que utilizó la palabra átomo, ¿vale? Fue el primer científico, pensador, digamos, en la historia que utilizó la palabra átomo, ¿vale? Claro, ¿qué pasaba en Grecia? Pues que, bueno, pues mandaba la escuela aristotélica, y la escuela aristotélica postulaba y defendía la teoría de los 4 elementos, ¿no? Sabéis que los 4 elementos son la tierra, el fuego, el agua y el aire, ¿no? Bueno, pues Aristóteles y su escuela aristotélica eran terriblemente influyentes en la sociedad y en la política de la época, porque eran, digamos, un poco los acaparadores, los dueños del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos defendían que la materia está formada por sus 4 elementos, todos los sistemas materiales, es decir, pues la lava de un volcán está formada fundamentalmente por tierra y fuego. En cambio, la lluvia está formada por aire y agua. El agua del mar está formada también por aire y agua, porque los peces, lo que pasa es que es más agua que aire, porque los peces pueden respirar en el agua del mar. En cambio, la madera, por ejemplo, pues está formada por tierra y agua y aire, porque no, las plantas se sabe que respiran por las hojas, pero un ser vivo pues tiene también un componente de fuego porque tiene una cierta temperatura, ¿no? Bueno, pues era un poco, pues eso, a partir de la combinación de esos 4 elementos, pues se conseguía de alguna manera explicar la configuración de la materia, ¿no? Claro, eso era muy rupestre, era una cosa pues terriblemente arcaica, pero palabra de Aristóteles, palabra de Dios, con lo cual el señor Demócrito fue el primero que utilizó la palabra átomo. Demócrito lo que dijo fue que la materia estaba formada por partículas microscópicas que se llamaban átomos, y los átomos son partículas eternas e indivisibles. De hecho, átomo en griego significa indivisible. Entonces ya Demócrito pues ya es un poco postulaba por dónde iban los tiros de la composición de la materia, ¿no? ¿Qué ocurrió? No se le tuvo en cuenta. Fijaos que hablamos del siglo V antes de Cristo ya, ¿eh? ¿Vale? A Demócrito no se le tuvo en cuenta, pues por una razón muy simple y muy sencilla, porque Aristóteles mandaba mucho. ¿Vale? Bueno. Posteriormente llegó John Dalton. A ver, esta fecha yo creo que no está bien, yo creo que esta es 1898, esta creo que es 1801. ¿Vale? A lo mejor esta es la de su nacimiento. No lo sé. Bueno, es igual. Lo de las fechas me da un poco igual, ¿eh? Lo de las fechas me da un poco igual. De hecho, la de Rutherford, por ejemplo, estoy seguro de que es 1911, cuando postuló el modelo. Vale, pero bueno, olvidaros de las fechas. Es decir, simplemente que veáis un poco la evolución histórica, ¿vale? Empezamos, es decir, si hacemos el primero Demócrito, pasarían, fijaos, siglo V antes de Cristo hasta principios del siglo XIX o finales del XVIII. Hablamos de más de 2000 años que se sostuvo de alguna manera la composición de la materia de acuerdo a la escuela aristotélica, es decir, en la Edad Media toda la alquimia, todas esas historias no eran más que, bueno, pruebas, probaturas, etcétera, pero lo que se refiere a la composición de la materia se mantuvo la escuela aristotélica durante más de 2000 años, que es una barbaridad. Probablemente no haya ninguna teoría científica que haya durado tanto. Bueno, la primera teoría científica moderna fue la de John Dalton, ¿vale? John Dalton era un científico inglés y propuso la primera teoría atómica moderna, ¿vale? Que es la teoría atómica de Dalton. ¿Dalton qué decía? Pues que la materia estaba formada por átomos, que los átomos eran divisibles e indestructibles,
que los átomos de cada compuesto son diferentes y que se asocian entre sí formando moléculas, ¿no? Claro, era una teoría que fue muy importante porque de alguna manera evolucionaba un poco la teoría de Demócrito, pero fallaba en muchos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, hoy sabemos que los átomos no son ni indivisibles ni indestructibles. Es decir, hoy sabemos que los átomos se pueden dividir, de hecho están formados por partículas subatómicas y se pueden destruir. En las reacciones nucleares de fisión, lo que se hace es romper átomos. Se rompen átomos de isótopos radiactivos como el uranio, como el plutonio, y eso libera mucha energía, que es la que se aprovecha en las centrales nucleares, ¿no? Bueno, el siguiente modelo atómico, luego aparte, por ejemplo, él dijo, todos los átomos son iguales, los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí y distintos del resto de los elementos. Bueno, todo esto cogido un poquito con pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque es mentira. ¿Los átomos son distintos entre sí los distintos elementos? Sí. ¿Todos los átomos de un mismo elemento? No, no lo son. Pensad en los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico Z, por eso son del mismo elemento, es decir, tienen el mismo número de protones, pero no tienen el mismo número de neutrones. Tienen distinto número másico A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que son distintos entre sí. Se diferencian en el número de neutrones. Se diferencian en el número másico A. ¿Vale? Bueno, entonces era una teoría que, bueno, pues cojeaba por algunos sitios, pero tiene una importancia fundamental porque fue la primera teoría atómica moderna y fue a partir de la cual ya nunca más se dejó de hablar de átomos como los constituyentes fundamentales de la materia. ¿Vale? Bueno, el siguiente fue Thomson. Thomson evolucionó la teoría de Dalton. ¿En qué sentido? En el sentido de que fue el primero en hablar de los electrones. Thomson hizo un experimento, que es el famoso experimento del tubo de rayos catódicos de Thomson, ¿vale? Que era, bueno, pues básicamente lo que hacía era lanzar un haz de electrones, ¿vale? De partículas cargadas negativamente, que son los electrones, ¿vale? Y, bueno, pues lo lanzaba a un tubo que tenía una carga, así de esta manera, lo lanzaba por un tubo y, bueno, pues aquí había pues una especie de pantalla, ¿no? Aquí había un campo magnético, él lanzaba los electrones acelerados por un campo eléctrico y ya sabéis lo que le pasa a la trayectoria, ¿no? ¿Qué le pasa a la trayectoria de estos electrones? Pues que se desvía, ¿vale? ¿Por qué se desvía? Porque son partículas con carga. Entonces Thomson lo que propuso era que la materia estaba compuesta por átomos y los átomos que eran, pues eran bolas, partículas de carga positiva, ¿vale? Que tenían los electrones incrustados en su interior, ¿vale? Es decir, eran partículas positivas, lo veis aquí en el dibujo, ¿vale? Lo veis aquí en el dibujo perfectamente. Era una masa positiva con partículas negativas incrustadas. A esto también se le llamó modelo del pudding, ¿vale? Al modelo de Thomson también se le llamaba modelo del pudding. ¿Por qué? Porque era un poco, si os fijáis en los Wakeys, esto es el desayuno, ¿vale? ¿Qué es esto? Un bollo con las pepitas de chocolate clavadas, ¿no? O incrustadas en él, pues ese es el modelo. Era el modelo del pudding inglés o del brownie inglés, ¿no? Es decir, es la masa con las pepitas o las pasas o lo que sea incrustadas en el bizcocho, ¿no? Pues el átomo de Thomson era lo mismo, ¿vale? Era un átomo neutro porque las partículas negativas compensaban la carga positiva, pero ya distinguía los electrones, ¿vale? De acuerdo a Thomson, pues esto que había clavado en el átomo eran los electrones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, el tubo este se le llamó tubo de rayos catódicos o tubo de descarga, ¿vale? Y es el fundamento de los televisores antiguos. Los televisores antiguos, los que tenían la pantalla, digamos, la pantalla con culo, ¿vale? No la pantalla plana, ¿vale? Pues esto sería la pantalla de la tele, ¿vale? Y si os fijáis, pues nosotros veríamos la tele desde aquí,
¿vale? Y esto sería la pantalla de la tele, toda esta zona de aquí, ¿no? Bueno, el siguiente modelo atómico al de Thomson fue el modelo de Rutherford, ¿de acuerdo? Vale, el modelo de Rutherford evolucionaba al modelo de Thomson en un aspecto muy importante. Es que Rutherford fue el primero en hablar de núcleo y corteza, ¿vale? Thomson fue el primero en hablar de electrones, es decir, de un átomo que estaba formado por más de una partícula, una masa y electrones. Rutherford fue el primero en hablar de núcleo y corteza, es decir, Rutherford lo que dijo fue que el átomo estaba formado por un núcleo positivo y que alrededor de ese núcleo positivo había una corteza en la que los electrones pululaban a su alrededor así de esta manera, es decir, los electrones estaban por aquí por la corteza, ¿no? ¿Cuántos electrones había? Pues los necesarios para compensar la carga positiva del núcleo. ¿De acuerdo? Vale. El modelo de Rutherford es el anagrama, el logotipo de la serie Big Bang Theory. Pues ese es el modelo de Rutherford. El átomo de Rutherford es este, ¿vale? El núcleo positivo y los electrones en la corteza, ¿vale? Los electrones en la corteza a grandes distancias del núcleo, aunque yo aquí no lo dibuje, orbitaban a grandes distancias del núcleo, muy importante, ¿vale? En órbitas desordenadas. ¿De acuerdo? ¿Vale? El modelo de Rutherford postulaba núcleo y corteza, pero en órbitas, los electrones orbitaban alrededor del núcleo, pero en órbitas desordenadas. ¿De acuerdo? Vale, entonces, de alguna manera, ¿cómo consiguió Rutherford descubrir esto? ¿Cómo consiguió ver esto, ¿no? Pues con un experimento muy ingenioso, que es uno de los experimentos famosos, ¿no?, en la historia de la ciencia, que es el experimento de la lámina de oro. ¿De acuerdo? Que os sonará. ¿Vale? Rutherford lo que hizo fue, en una caja de paredes metálicas, ¿vale? En una caja así con paredes metálicas, era una caja de plomo concretamente, ¿vale? Tenía un agujerito muy pequeño por la parte de adelante, ¿vale? Bueno, pues lo que hizo fue, en ese agujerito, en esa caja, lo que hizo fue meter un elemento radiactivo, en concreto metió un cristal de polonio, ¿vale? ¿Qué ocurría? Ese elemento radiactivo emitía radiación, ¿vale? Emitía radiación. Vamos a ver si... Emitía radiación. ¿Vale? Es decir, emitía rayos de radiación. Era radiación que en concreto eran partículas alfa, ¿vale? Que cuando veamos la física nuclear ya veremos los tipos de radiación que hay. Bueno, pues para que lo sepáis, esto era partículas alfa. Cuando veamos la física nuclear volveremos sobre ello, ¿vale? Bueno, pues esta radiación la hacía incidir sobre una lámina de oro, ¿vale? Esta radiación la hacía incidir sobre una lámina finísima, finísima, finísima de oro, ¿vale? Esto era una lámina de oro. Y era una lámina muy fina de oro, ¿vale? De tal forma que lo que él intentaba con esta lámina tan fina es que la lámina prácticamente solamente tuviera un espesor de un átomo. Es decir, una lámina, pues eso, pues un pan de oro finísimo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurría? Pues parte de estas partículas atravesaban la lámina sin desviarse. Así cambiamos de color. Es decir, parte de esta radiación atravesaba la lámina sin desviarse. Parte de la radiación atravesaba la lámina y se desviaba, ¿vale? Y parte de la radiación no atravesaba la lámina, sino que lo que hacía era rebotar hacia atrás, ¿vale? Parte de la radiación atravesaba la lámina sin desviarse, parte se desviaba y parte rebotaba hacia atrás. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, pues a Rutherford se le ocurrió, por eso os digo que era muy, muy, muy ingenioso, ¿vale? Que lo que ocurría era que el átomo tenía una parte central donde se concentraba casi toda su materia. Entonces, claro, si la radiación pegaba justo en el núcleo, es decir, en esa parte central donde se concentraba toda la materia,
las partículas alfa rebotaban, esa radiación rebotaba para atrás. Si le daba así de refilón, pues hacía como una bola de billar, se desviaba. Y si pasaba justo a los lados del núcleo, aunque fuese por dentro del átomo, pero como en la corteza apenas hay nada, porque la masa de los electrones es del orden de 10.000 veces más ligera que la masa de los protones. Sabéis que los protones están en el núcleo y los electrones en la corteza, ¿no? Pues los electrones son 10.000 veces más ligeros que los protones y que los neutrones. Entonces, claro, los electrones, la masa de la corteza es despreciable frente a la del núcleo, es decir, en un átomo se puede aproximar que toda la masa está en el núcleo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si esa radiación no pasaba al lado del núcleo, no se desviaba, pasaba como si hubiese atravesado vacío, ¿no? Entonces a Rutherford lo que se le ocurrió fue que el átomo estaba formado por un núcleo central donde se concentra toda su masa y una corteza externa donde están los electrones de alguna manera orbitando alrededor del núcleo, pero sin órbitas ordenadas, ¿vale? Orbitan de forma desordenada. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente modelo atómico fue el modelo de Bohr, ¿vale? El modelo de Bohr es una evolución del modelo de Rutherford que surge a raíz de intentar dar explicación a un fenómeno que son los espectros atómicos, ¿vale? ¿Qué son los espectros atómicos? Bueno, pues los espectros atómicos no son más que emisión de radiación que se hace por parte de los átomos. Los átomos, cuando se les excita con una energía lo suficientemente alta, son capaces de emitir radiación, rayos de colores, ¿vale? O capaces de absorber radiación, de absorber ciertos colores. Entonces, por eso se habla de espectros, ¿vale? De espectros atómicos. Entonces, el modelo de Bohr permitía explicar esos espectros atómicos. Ya volveremos sobre ello, ¿vale? Simplemente quedaos con que el modelo de Bohr fue el primer modelo atómico cuantizado. Es decir, el modelo de Bohr, Niels Bohr era un científico danés, ¿vale? Y fue el que postuló, el que propuso, ¿vale? El que enunció el primer modelo atómico cuantizado. ¿Qué quiere decir eso? Bohr lo que dijo es que el átomo estaba formado por un núcleo positivo, porque era donde estaban los protones, ¿vale? Y alrededor de ese núcleo positivo estaban en órbitas perfectamente definidas, no desordenadas de cualquier manera, sino órbitas perfectamente definidas, y en estas órbitas es donde estaban los electrones alrededor del núcleo, ¿vale? Pero ojo, los electrones no estaban colocados de cualquier manera, estaban en unos niveles energéticos determinados, ¿vale? Por eso os quiero decir que fue el primer modelo atómico cuantizado, porque este electrón, por ejemplo, que estaba en la primera capa, pues estaba en un nivel energético E1, estos que estaban en la segunda capa estaban en un nivel energético E2, estos en un nivel energético E3 y estos de la cuarta capa pues en un nivel energético E4, ¿vale? Era el modelo de capas, ¿vale? El modelo de Bohr también se le llama como el modelo de capas y es un modelo atómico cuantizado. El modelo de Rutherford lo que proponía era órbitas desordenadas alrededor del núcleo, ¿vale? El modelo de Rutherford proponía órbitas desordenadas alrededor del núcleo. Es decir, los electrones podían adoptar cualquier valor de energía. Mucha o poca, pero podía ser cualquier valor, porque la órbita podía estar a cualquier distancia y en cualquier tipo de trayectoria respecto del núcleo. Sin ir más lejos, si recordáis la gravitación, pues la energía potencial gravitatoria es un continuo, simplemente varía en función de la distancia de la masa que orbita con respecto a la masa grande, ¿no? Pues aquí era lo mismo. En cambio, el modelo cuántico no es así. El modelo cuántico lo que nos dice es que los electrones con respecto al núcleo no pueden estar en cualquier lado. Tienen que estar o en E1, o en E2, o en E3, o en E4. Es decir, es como si fueran escalones, ¿vale? Como si fueran las capas de una cebolla. O está en la primera capa, o está en la segunda capa, o está en la tercera capa, o está en la cuarta capa, ¿vale? Entonces no hablamos ya de un continuo de energía, sino que hablamos de niveles cuánticos de energía,
¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, y ya para terminar con los modelos atómicos, podemos pasar al modelo atómico mecanocuántico, que es el modelo de Schrödinger, que es una evolución, ¿vale? Es una evolución del modelo de Bohr y es un poco, bueno, pues el modelo mecanocuántico es ya una mejora del modelo de Schrödinger, ¿vale? Que es el modelo actual, ¿no? El modelo de Schrödinger lo que nos habla, ¿vale? El modelo actual, digamos, que es el modelo mecanocuántico, ¿vale? Son evoluciones sobre el modelo de Schrödinger. Aquí ya no nos habla de órbitas donde está el electrón, órbitas perfectamente definidas. Aquí nos habla de zonas de máxima probabilidad de localizar al electrón, que esto es lo que se llama los orbitales atómicos, ¿de acuerdo? Que sí, esto ya sabéis lo que son, es decir, es donde están los electrones, ¿no? Bueno, en los orbitales, los electrones van a estar en los orbitales, pero no sabemos exactamente en qué punto del orbital están, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg que nos dice que es imposible conocer con absoluta precisión la posición y la velocidad de un electrón a la vez, lo cual nos indica que no podemos saber exactamente dónde está un electrón en un momento dado o cuál va a ser su función de movimiento, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, a ver, recapitulamos un poco sobre los modelos atómicos, ¿vale? Primer modelo atómico, Demócrito, en Grecia, fue el primero en hablar de átomos, que en griego significa indivisible, pero no cayó en gracia, es decir, no tuvo éxito. ¿Por qué? Pues porque mandaba mucho a Aristóteles, ¿vale? Palabra de Aristóteles, palabra de Dios, pues no había nada que discutir. Eso, el modelo aristotélico, que de alguna manera eclipsó el modelo de Demócrito hasta dejarlo prácticamente en la sombra, ¿vale? Duró más de 2000 años, hasta que ya os digo, fue el modelo de Dalton, creo que fue 1801, una cosa, creo que no fue 1760, creo que fue ya siglo XIX. Pero bueno, es igual, olvidaros de los años, ¿no? Me da un poco igual, ¿vale? Fue la primera teoría atómica moderna. ¿Tenía sus fallos? Sí, pero fue la primera teoría atómica moderna, y desde entonces ya nunca se ha discutido la naturaleza atómica de la materia. Posterior al modelo atómico de Dalton, la evolución siguiente fue el modelo de Thomson, que con su experimento del tubo de rayos catódicos, del tubo de descarga, descubrió la existencia del electrón. ¿Vale? Luego hubo más experimentos sobre el electrón. Pues si recordáis cuando vimos el campo eléctrico, para determinar la carga del electrón, ¿recordáis cuál era el experimento que servía para determinar la carga del electrón? El experimento de la gota de aceite. Era Robert Millikan, fue el autor de ese experimento, ¿vale? Se determinaba la carga del electrón. Bueno, pues el modelo de Thomson postula un átomo como, recordad, el modelo del pudín, ¿vale? El bizcocho, que es una masa positiva, y esa carga positiva la compensan las pepitas de chocolate que están incrustadas en el bizcocho, que son los electrones, ¿de acuerdo? Vale, el siguiente modelo fue el de Rutherford, que fue el primero en hablar de núcleo y corteza. ¿Cómo lo hizo? A partir de su experimento de la lámina de oro. El núcleo está en el centro y concentra casi toda la masa del átomo y toda la carga positiva. Y la corteza está alrededor y a distancias muy grandes orbitan los electrones alrededor del átomo. ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, pues los electrones orbitan alrededor del átomo en órbitas desordenadas que pueden adoptar cualquier valor de energía. Siguiente evolución, el modelo de Bohr. Claro, el modelo de Bohr fue el era un poco una evolución del modelo de Rutherford. Bohr dijo, sí, el átomo tiene núcleo, en el núcleo está toda la carga positiva y el 99,99% de la masa del átomo, pero en la corteza los electrones no orbitan de cualquier manera, orbitan en niveles energéticos, en un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Vale? Es decir, fue el primer modelo atómico cuantizado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Y ese primer modelo atómico cuantizado siguió evolucionando, ¿vale? Hasta lo que, a partir de la ecuación de Schrödinger, Schrödinger fue el primero en hablar de probabilidad de localizar al electrón, ¿vale? No, él ya lo veremos, ya hablaremos sobre su ecuación y todas estas cosas. No hablaba de una zona donde está el electrón, sino de la zona donde la probabilidad de localizar al electrón es máxima. Eso, complementado con el principio de incertidumbre de Schrödinger,
configura lo que conocemos hoy en día como el modelo atómico mecano-cuántico, ¿vale? Que es un poco, pues, es un poco el modelo atómico actual. Luego, a ver, si ya pasamos a física de partículas, nos ponemos un poquito más finos, pues incluso habría una evolución sobre eso, ¿no? Porque en realidad los protones y los neutrones a su vez están formados por otro tipo de partículas. Pero bueno, sobre todo eso iremos hablando. De momento quedaos con los modelos atómicos y quedaos sobre todo con que el modelo de Bohr fue el primer modelo atómico de tipo cuántico, es decir, con niveles de energía discretos, no un continuo de energía, sino una energía E1, E2, E3, E4, es decir, con capas de electrones, cada uno con su nivel concreto de energía alrededor del átomo. No cualquier tipo de energía, sino unos niveles cuantizados de energía. ¿Vale? Bueno, ya para terminar hoy, porque es verdad que como tenéis trabajo que hacer, tampoco me quiero alargar mucho, simplemente voy a daros la ecuación, ¿vale?, que permitía cuantizar la energía, que era la ecuación de Planck, ¿de acuerdo? La tenéis en el formulario, la ecuación de Planck, que es pues una de las claves de la física cuántica, ¿vale? La ecuación de Planck, la hipótesis cuántica de Planck, era una ecuación que nos decía que la energía viene dada por el valor de una constante, que es la constante de Planck multiplicado por la frecuencia de la radiación que emite, pues en este caso el átomo en las líneas de los espectros, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué decimos que la ecuación está la energía está cuantizada? Porque, bueno, antes de nada, esta constante tiene un valor determinado, ¿vale? Esta constante la tenéis en la tabla de Gauss, ¿de acuerdo? Entonces no hace falta aprendérsela, por supuestísimo, ¿vale? Vale 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo, ¿vale? Lo que sí que es importante es lo de las unidades, pero por favor que nadie se aprenda esta constante, que no hace falta, ¿eh? La tenemos en la tabla de Gauss y para hacer cualquier examen yo os la doy, para hacer los problemas en clase la podemos consultar, o sea, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué digo que esta ecuación es la ecuación cuántica? Porque en realidad la ecuación se puede expresar de esta manera: n por h y por f, ¿vale? Donde n es un número que indica el nivel y n vale 1, 2, 3, es decir, números enteros positivos, ¿vale? Por lo tanto, si n vale 1, perdón, vamos a escribirlo bien, si n es igual a 1, ¿vale? Pues la energía es h por f. Si n es igual a 2, pues la energía es 2h por f. Si n es igual a 3, pues la energía es 3h por f. Y así sucesivamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cómo los niveles cuantizados de energía nos permiten muy bien, además, el ver cómo la energía no es un continuo, sino que son niveles discretos. Si yo esto lo dibujase en una gráfica de energía, ¿vale? Si yo ahora aquí quisiera poner una gráfica de energía, ¿de acuerdo? Si esto fuese una gráfica de energía, pues tendríamos aquí el nivel E1, aquí tendríamos el nivel E2, aquí el nivel E3 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Vale, entonces los niveles de energía no son continuos, es decir, son niveles discretos. Aquí tenemos el nivel 1, aquí tenemos el nivel 2, aquí tenemos el nivel 3, ¿vale? Pero no hay entre los niveles, es decir, quiero decir, entre los niveles existe un vacío. Y esto en el átomo es lo que nos pasaba con el modelo de Bohr. Es decir, con el modelo de Bohr, ¿qué nos pasaba? Que en nuestro átomo teníamos el núcleo y teníamos alrededor, en capas, los niveles donde están los electrones. ¿De acuerdo? Entonces teníamos
Pues el primer nivel de energía, el segundo nivel de energía, el tercer nivel de energía, el cuarto nivel de energía, y cada uno de esos niveles de energía viene descrito por cada uno de los niveles que viene descrito y que viene definido por la ecuación de Planck. ¿De acuerdo? Vale, entonces, recapitulamos un poquito ya para terminar, ¿vale? La energía, en la física cuántica, tiene su nombre de los cuantos. ¿Qué son cuantos? Niveles discretos, no continuos, niveles concretos, específicos de energía, ¿vale? Cada uno de esos niveles de energía define un nivel distinto, ¿vale? Bueno, si veis cómo ha sido la evolución de los modelos atómicos, de los modelos de los átomos, el primer modelo cuántico es el modelo de Bohr, y a partir del modelo de Bohr ya siempre se habla de cuantización de la energía, es decir, de cuantización de los electrones en la estructura del átomo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mirad, la principal diferencia entre la física cuántica y la física clásica es el tamaño de las partículas y las velocidades a las que se mueven, ¿vale? Perdón, no de la física cuántica, de la física moderna y de la física clásica. Es el tamaño de las partículas y las velocidades a las que se mueven, ¿vale? Entonces, todo esto irá cobrando sentido poco a poco, pero id quedándoos de momento con esto, ¿vale? Quedaos con la cuantización, quedaos con que el primer modelo atómico que nos hablaba de cuantización de la energía fue el modelo de Bohr, y quedaos, sobre todo y por encima de todo, con la ecuación de Planck como la ecuación que nos permite cuantificar los niveles cuánticos de energía, ¿vale? Los niveles, la energía de las distintas capas o de las distintas zonas donde está el electrón en el átomo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Repito, no os asustéis, esto va a ser muy sencillito, lo vais a ver que es aplicar la formulita y poco más, simplemente tener un poquito de cuidado con las unidades y ya está, ¿vale? Y no tenemos más historia, no me lo puedo creer. Pensé que se me había caído el... Perdonad. Bueno, pues nada, chicos, lo dicho. Seguimos en la próxima clase, ¿vale? Un saludo y nada, mucho ánimo y a seguir trabajando, ¿vale? Venga, chicos, un saludo, cuidaros, ¿vale? Hasta mañana.